Conferencia de prensa del profesor Víctor Bernay, por favor anunciarse con sus nombres y medios de cada uno. ¿Qué tal, profe? Daniel Troche para La Gran Jugada, Rocampop Yanduti. Profe, manifestaron un poquitito lo que fue a tu parecer este partido. A mi criterio, y me va a decir usted si está de acuerdo conmigo, un primer tiempo un poco más intenso, el segundo un poco más trabajado, más trabado en cuanto al fútbol. Y si valora el punto o el empate, si valora el resultado que lleva de aquí de Montevideo, profe. Considero de que hubo un partido muy intenso, con mucha fricción, con muchos duelos divididos. El campo de juego es un campo de juego difícil, donde no pudimos tener una expresión futbolística deseada en lo que es ofensiva, pero sí interpretamos de que este partido iba a ser de muchos duelos, de mucha fricción, de mucha intensidad, de achicar espacio, sabiendo de lo que podía presentarnos el rival. Y considero de que siempre es bueno no perder, siempre es bueno irse de visitante sin una derrota. Para nosotros es muy importante, sabiendo de que tenemos la vuelta en casa. Sabemos de que hay mucho calor en Asunción, que también es una herramienta a tener en cuenta, y eso para nosotros es determinante. Así que seguiremos en el trabajo, seguiremos en el pensamiento. Debemos cambiar de chip por unos días para afrontar el siguiente paso, que es Sportivo Luqueño el día domingo, para luego sí ponernos de lleno a la revancha que será el día jueves en nuestra casa. Así que esperando con ansia eso para poder lograr una clasificación. Profe, por aquí Agustín Benítez, la tribu Depor 650 AM 1120. ¿Qué te hizo cambiar de idea o más bien tomar esa decisión desde el arranque, la presencia de Patricio Tanda y no lo de Matías López? Necesitamos un futbolista más de distribución que de ataque de área, como es Matías. Por eso la inserción de Patricio Tanda era para que junto con Jesús Llano sean los gestadores de juego, para jugar en los box o en los pasillos de los volantes rivales, y era utilizar una característica diferente a la que tiene Matías, para así poder tener control del balón y poder gestar el fútbol y no ser un intercambio de verticalidades con el rival. Buenas noches, Rodrigo Arrieta para Pasión Deportiva, Cargo Deportiva. Vi que tienen una buena campaña, por ahora perdieron un partido solo contra Olimpia. ¿Cómo evaluás la vuelta? ¿Vas a hacer algún cambio de planteo para el partido de vuelta contra Juventud? Nosotros no modificamos ni de local ni de visitante el modelo de juego. Nuestro modelo de juego es el mismo siempre. No vamos a modificar en absoluto la idea y el modelo. Vamos a intentar buscar ser protagonista a partir de la gestación del balón y tratar de ser muy sólido a la hora de defender a un equipo que sí que ataca con mucha verticalidad. Entonces no vamos a modificar nada, vamos a intentar con un poco más de espacio en Asunción tener el juego que nos caracteriza para poder generar fútbol a partir de la gestación. Profe, aquí Fabricio da Costa para el Diario de la Cancha. Viendo que el primer tiempo tuvo mucho la posesión del balón y mucho toque por jugador y la pelota, ¿evalúa seguir, quedarse con este primer tiempo para la vuelta? Sí, nos gusta a nosotros poder administrar el balón el mayor tiempo posible. Esa es la intencionalidad nuestra siempre. Obviamente por momentos se puede, por momentos no. Lo importante es que interpretemos los momentos y cuando no se pueda administrar el balón, ser muy combativo a la hora de defender. Considero de que el equipo tiene que correr a la hora de defender y tiene que correr a la hora de marcar, y en eso nos vamos a abocar, y esperemos que en el regreso, en el partido de casa, tengamos la oportunidad de mejorar en la gestación, que es lo que necesitamos.
Buenas noches, Eduardo Castro de Sport 890. La consulta es, ¿qué le vio a Juventud? Si lo sorprendió, si vio otro Juventud que jugó frente a la U Católica o este de hoy le sorprendió más. No, sorprender no, porque tuvimos la oportunidad de ver y de analizar los dos juegos de Copa. Habíamos analizado Juventud, si bien tenía varias bajas del torneo anterior, y también analizamos Juventud con el equipo que había plasmado en preservación de muchos titulares. Sabíamos lo que jugaba el rival, nos encontramos con eso en este partido. Obviamente modificó un poco las dimensiones del campo de juego, de lo que es el Centenario, lo que es este estadio, pero no modificó nada en absoluto y era lo que esperábamos en un juego intenso, sabiendo también de los equipos de Uruguay cómo desarrollan la intensidad en cada sesión, en cada partido, perdón, y a partir de eso nosotros consolidarnos también en los duelos, porque nos caracteriza que nos gusta emparejar y presionar, y en la posesión del balón, que es lo que estuvo faltante hoy en día en mi criterio. Profe, yo creo que, no sé si está de acuerdo conmigo, llegó el momento también de ya irme echando el equipo por esta cuestión de la seguilla de partidos. Este fin de semana está Sportivo Luqueño, luego se viene la vuelta, incluso postergando en el campeonato local la vuelta de Copa, y luego vienen también los partidos seguidos. ¿Es este el partido contra Sportivo Luqueño donde va a hacer varios cambios o igual va a jugar con el equipo base siempre? Voy a analizar la recuperación de los futbolistas. Nosotros tenemos un regreso a Asunción, tenemos para viernes y sábado ver la recuperación a partir de las evaluaciones que hacemos médicas y evaluaciones físicas que se toman con las plataformas de salto para ver cómo van recuperando, y a partir de eso tomar la decisión final del domingo a la mañana. Obviamente vamos a tener que trabajar en ritmo futbolístico con los jugadores que hoy no tuvieron una gran participación, y vamos a tener que recuperar los que sí tuvieron un desgaste importante, y la evaluación será el domingo a la mañana en la concentración. A partir de lo que veamos vamos a poner en cancha el equipo que nos represente y que nos identifique con la intensidad de juego que queremos tener. Profe, sabemos que siempre pide intensidad, obviamente, en el equipo. Eso es lo que le caracteriza a su fútbol y también a Guaraní. Pero vimos ya un equipo bastante cansado. ¿Eso pudo haber afectado en lo que fue el no poder retener mucho la pelota en el segundo tiempo? Sí, nosotros en el segundo tiempo se dividió el juego y a partir de eso tuvimos que combatir. Hay veces que uno puede posicionarse alto para recuperar el balón y hay veces que no. Y cuando no podés posicionarte alto para recuperarlo, obviamente tenés que trabajar con intensidad defensiva. Por eso valoro lo que hicieron los futbolistas de saber interpretar cuándo atacar y cuándo dar intensidad defensiva a los duelos y a las coberturas y ajustes que había que hacer por momentos, y por eso consideramos que el 0 fue para mí el resultado justo. Finalizamos la conferencia.